Hola, soy el avatar de Álvaro Maureira y lo que van a presenciar es la traducción oficial del segundo episodio del podcast de OpenAI. Prepárense para una revelación. ¿Sabían que el nombre ChatGPT fue una decisión de última hora, literalmente la noche anterior a su lanzamiento? Sí, un nombre tan normal para algo que en apenas 4 días pasó de ser un fenómeno local de Reddit a algo que cambiaría el mundo. Incluso los padres de Mark Chen, un líder de investigación en OpenAI, finalmente entendieron a qué se dedicaba su hijo. Este episodio desvela la cruda realidad de ese lanzamiento explosivo. Nick Turley y Mark Chen nos contarán cómo enfrentaron el caos inicial, con el servicio cayéndose constantemente, obligándolos a crear un ingenioso fail whale que te recitaba un poema cuando el sitio estaba inactivo. Descubrirán cómo la retroalimentación de ustedes, los usuarios, llevó a situaciones inesperadas, como cuando el modelo se volvió sycophantic, diciendo que tenías 190 de IQ, y cómo OpenAI abordó estos desafíos priorizando la utilidad sobre el simple halago. Pero no es solo sobre ChatGPT, también exploraremos la sorprendente utilidad de ImageGen, una herramienta que va mucho más allá de los memes, transformando desde el diseño de interiores hasta la creación de presentaciones profesionales. Y miraremos al futuro, la visión de OpenAI de una IA como su super asistente personal, capaz de delegar tareas complejas y razonar, no solo dar respuestas rápidas. La curiosidad y la capacidad de delegar serán las habilidades más valiosas. Si quieren entender la vanguardia de la IA, este podcast es su mapa. No se lo pierdan. Hola, soy Andrew Main y este es el podcast Opening Eye. Mis invitados de hoy son Park Chen, quien es el director de investigación en Opening Eye, y Nick Turley, quien es el jefe de ChatGPT. Vamos a hablar sobre los primeros días virales de ChatGPT. Vamos a hablar sobre ImageGen, cómo OpenAI aborda el código y herramientas como Codex, qué tipo de habilidades creen que podríamos necesitar en el futuro, y vamos a descubrir cómo ChatGPT obtuvo su nombre totalmente normal. Ni siquiera la mitad del equipo de investigación sabe qué significan esas tres letras. Vas a tener una inteligencia en tu bolsillo que puede ser tu tutor, tu asesor o tu ingeniero de software. ¿Hubo una decisión real la noche anterior? ¿De verdad lanzamos esto? Primero, ¿cómo decidió OpenAI ese nombre tan genial y pegadizo? Iba a llamarse Chat con GPT 3.5 y tomamos una decisión de último minuto para simplificarlo. Espera, di ese nombre otra vez. Iba a llamarse Chat con GPT 3.5. ¿Qué rollos? Fuera de la lengua aún más agradablemente. Dijiste que fue una decisión tomada a última hora, semanas antes de que finalmente decidieras cómo llamarlo, ¿verdad? Bien. Cierto, cierto. No, semanas antes no habíamos empezado con el proyecto. Oh, Dios. Pero creo que nos dimos cuenta de que sería difícil de pronunciar y en su lugar se nos ocurrió un nombre fantástico. Así que eso fue la noche anterior. Apenas, sí. El día anterior todo era un poco confuso en ese momento. Me imagino que mucho de eso quedó borroso. Y recuerdo estar en una reunión cuando hablamos de la vista previa de investigación discreta, que en realidad realmente pensamos, oh, esto es porque era 3.5. 3.5 era un modelo que había estado en el mercado durante meses. Y desde el punto de vista de las capacidades, cuando solo miras las evaluaciones, piensas, sí, es lo mismo, pero simplemente pusimos la interfaz aquí e hicimos que no tuvieras que hacer tantos prompts. Y luego sale ChatGPT. ¿Y cuándo fue la primera señal de que esto se estaba volviendo viral? Tengo curiosidad porque cada uno tiene su propio recuerdo de esa época, ya que fue un momento muy confuso. Pero para mí el primer día fue como, ya sabes, el panel está roto, clásico, como que el registro de logs no puede estar bien. El segundo día fue como, oh, qué raro. Supongo que los usuarios japoneses de Reddit descubrieron esto. Quizás sea un fenómeno local. El tercer día fue como, ok, se está volviendo viral, pero definitivamente se va a apagar. Y luego, para el cuarto día, piensas, ok, esto va a cambiar el mundo. Park, ¿tenías alguna expectativa sobre eso? No, sinceramente, hemos tenido tantos lanzamientos, tantas vistas previas a lo largo del tiempo. Y sí, este realmente fue algo diferente, ¿verdad? La rampa de despegue fue enorme y sí, mis padres simplemente dejaron de pedirme que fuera a trabajar a Google. Espera un segundo. Hasta ChatGPT, tus padres te preguntaban qué estabas haciendo aquí. Sí, no, o sea, simplemente nunca habían oído hablar de OpenAI. Creo que durante muchos años pensaron que la AGI era algo inalcanzable, como un sueño imposible, y que yo no tenía un trabajo serio.
un trabajo, así que fue una verdadera revelación para ellos. Sí, ¿Cuál era tu puesto de trabajo en ese momento? creo que solo era miembro del equipo técnico. Miembro del equipo técnico. Sí. Y luego eso explotó y ahora eres jefe de investigación. Supongo que sí. Sí. Bueno, está bien. Sí. En realidad, sobre el nombre GPT, creo que incluso la mitad de los investigadores no saben qué significan esas 3 letras. Es gracioso. La mitad piensa que es un preentrenamiento generativo, la otra mitad un transformador generativo. ¿Y qué es? Es lo último. Bueno, está bien. Sí, esa gente no sabe el nombre. Sí. Es raro como un nombre tonto como ese de repente se convierte en algo importante. Pero ves eso con Google, Yahoo, Kleenex, cosas así, Xerox. Y a veces algunos de esos nombres fueron elegidos intencionalmente. Y este realmente era solo un nombre tonto. Para mí, el momento en que sentí, después de ver el lanzamiento, ver cómo se aceleraba, supe lo que iba a pasar. Y luego, cuando sucedió, fue cuando salió en South Park. Y recuerda que cuando South Park se burló del nombre y Esa fue la primera vez que vi South Park en, digamos, bastante tiempo. Y ese episodio todavía pienso que es mágico. Sí. Obviamente fue muy profundo de ver, ya sabes, algo que ayudaste a que apareciera en la cultura pop, pero ahí está el chiste al final donde dices, oh, esto fue coescrito por ChatGPT. Creo que se lo quitaron. Y pienso en episodios posteriores porque solía decir, creo, escrito por como, hombre, Ray Park y el ChatGPT. Y luego no lo fue. Y luego creo que después, creo que en algún momento lo quitaron. No recuerdo bien. Oh, siento firmemente que no deberías tener que dar crédito. Sí, eso no fue usándome a mí. Tuve que... De darle crédito a ChatGPT por cada aspecto de mi vida. Bueno, ya que estamos, podrías decir ChatGPT, tal vez con Andrew. Así que es, Úsalo para prepararte para tus entrevistas. sabes, uno de mis coproductores, Justin, probablemente lo usa. Aún no le he preguntado, porque me gusta pensar que él elabora a mano cada una de las preguntas que estamos considerando aquí. Pero estoy seguro. Dices que fue un poco confuso. Te diré, un momento destacado para mí en el lanzamiento de ChatGPT fue, no sé si recuerdas esto, pero la fiesta de Navidad. Y ya llevábamos varias semanas con ChatGPT disponible. Y Sam Altman subió y dijo, oigan, ha sido emocionante ver esto, pero el Internet siendo el Internet, y creo que todos lo sentimos así, esto se va a calmar. Alerta de spoiler, no se calmó. Y simplemente siguió acelerando. ¿Qué cosas tuvieron que hacer internamente para mantener esto funcionando a medida que más personas querían usarlo? Teníamos bastantes limitaciones. Y para quienes lo recuerdan, creo que ustedes recuerdan que ChatGPT se caía todo el tiempo al principio. Y eso era así, decíamos, oigan, esto es una vista previa de investigación, sin garantías, y puede que se caiga. Pero en el momento en que la gente empezó a amar y usar esto, ya no se sentía tan bien. Así que, ya saben, ciertamente había personas trabajando día y noche para mantener el sitio en línea. Recuerdo que, ya saben, obviamente nos quedamos sin GPUs, nos quedamos sin conexiones a la base de datos, teníamos, ya saben, estábamos siendo limitados en la tasa de algunos de nuestros proveedores. Nada estaba realmente preparado para ejecutar un producto. Así que, al principio, nosotros simplemente construimos esto. Lo llamamos la ballena del fallo y simplemente te decía de manera amable que el sistema estaba caído y hacía un pequeño poema. Creo que fue generado por GPT-3 sobre estar caído y era un poco en tono de broma. Sí, eso nos ayudó a pasar las vacaciones de invierno porque queríamos que la gente tuviera algún tipo de descanso. Y luego cuando regresamos dijimos, bueno, esto claramente no es viable. No puedes simplemente estar caído todo el tiempo. Y eventualmente llegamos a algo que podíamos ofrecer a todos. Sí. Y creo que, ya sabes, la demanda realmente habla de la generalidad del ChatGPT, ¿verdad? Teníamos esta tesis de que ChatGPT encarnaba lo que queríamos en una AGI simplemente porque era tan general. Y creo que estás viendo ese aumento en la demanda porque la gente se está dando cuenta. Cualquier caso de uso que quiera darle o lanzar al modelo lo puede manejar. Éramos conocidos como la empresa que trabajaba en IGE. Y creo que antes de ChatGPT, la API fue ciertamente la primera vez que tuvimos una oferta pública donde la gente podía usarla y hacerlo. Pero entonces era más para desarrolladores y cosas así. Y creo que mientras la gente estuviera pensando en AGE, ese parecía ser el punto en el que pensaban, estos modelos serían útiles. Pero vimos GPT-3, vimos que eso era útil y luego vimos que podíamos hacer otras cosas que también eran útiles. ¿Todos en OpenAI estaban de acuerdo con que ChatGPT fuera útil o estuviera listo para lanzarse? No, no lo creo. Incluso la noche anterior hay una historia muy famosa en OpenAI sobre Ilya haciendo 10 intentos con el modelo, 10 preguntas difíciles. Y según recuerdo, tal vez solo en 5 de ellas obtuvo respuestas que consideró aceptables. Así que fue una decisión real. La noche anterior, ¿de verdad vamos a lanzar esto? ¿El mundo realmente va a responder a esto?
Y creo que esto demuestra que cuando construyes estos modelos internamente, te adaptas tan rápido a sus capacidades. Y es difícil ponerte en el lugar de alguien que no ha estado en este ciclo de entrenamiento de modelos y ver que realmente hay magia ahí. Sí, Sí, creo que para continuar con eso, como el debate interno sobre Condorcet, ya sabes, ¿esto es lo suficientemente bueno para lanzarlo? Creo que sí. Fue una lección de humildad, ¿verdad? Porque es un recordatorio de lo equivocados que estamos todos cuando se trata de IA. Por eso es tan importante el contacto frecuente con la realidad. ¿podrías profundizar más en ese contacto con la realidad? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Quiero decir, cuando piensas en el despliegue iterativo, una forma en la que me gusta plantearlo es, ya sabes, no tiene sentido. Todos están de acuerdo en el punto en que de repente es útil, ¿verdad? Y creo que la utilidad es un gran espectro. Así que ya sabes, no hay un solo nivel de capacidad o una sola barra que alcanzas y de repente el modelo es útil para todos. ¿Hubo decisiones difíciles sobre qué incluir o en qué enfocarse? Fuimos muy rigurosos y estrictos con ChatGPT para no ampliar el alcance de lo que estábamos haciendo. Fuimos firmes en obtener retroalimentación y datos lo más rápido posible. Soy la voz en Slack diciéndote cosas. Hay muchas cosas que no llegaron a estar incluidas. Nick, agrega esto. Agrega esto. Recuerdo que hubo mucha controversia sobre el lado de la interfaz de usuario. Por ejemplo, no lanzamos con historial aunque pensábamos que la gente querría. Y adivina qué. Esa fue la primera solicitud. También creo que siempre está la pregunta, ¿cómo podemos entrenar un modelo aún mejor? ¿Cómo sería posible con 2 semanas más? Me alegra que no lo hayamos hecho porque creo que obtuvimos muchísima retroalimentación tal como lo hicimos. Así que sí, hubo muchísimas discusiones sobre el alcance. Y ya sabes, se acercaban las fiestas navideñas, así que creo que teníamos como este tipo de límite natural, un plazo ineludible. Bueno, esa sería la mentalidad clásica y predominante en una gran empresa tecnológica, una corporación de gran envergadura. Creo que definitivamente somos un poco más flexibles de lo que deberíamos. Sentí que uno de los grandes impactos fue que una vez que la gente empezó a usarlo, parecía que la velocidad a la que estas cosas mejoraban era tremenda. No sé si eso era algo que realmente habíamos considerado en nuestros cálculos. Ciertamente podríamos pensar en entrenar con un sitio más grande, más datos, escalar el cómputo, pero luego está la idea de realmente tener la señal que obtendrías de tanta gente usándolo. Sí, creo que con el tiempo la retroalimentación es parte integral de cómo construimos la plataforma y también se ha vuelto una parte integral de la seguridad y por eso siempre sientes el costo en tiempo de perder la retroalimentación. Puedes deliberar en el vacío, ¿verdad? Van a responder mejor a esto, van a responder mejor a aquello, pero simplemente no es un sustituto de simplemente sacarlo ahí fuera, ¿verdad? Creo que nuestra filosofía es dejar que los modelos tengan contacto con el mundo y si necesitas revertir algo, está bien, pero creo que realmente no hay sustituto para esta retroalimentación rápida. Y también se ha convertido en una de las grandes palancas para cómo mejoramos el rendimiento del modelo. Es algo gracioso. Siento que porque empezamos lanzando estos modelos de una manera más parecida al hardware, donde haces un lanzamiento muy rara vez y tiene que estar bien. Y no vas a actualizar la cosa y luego vas a trabajar en el siguiente gran proyecto y es intensivo en capital y los plazos son largos y con el tiempo, y creo que chat fue como el comienzo, para mí se ha parecido más al software, donde haces actualizaciones frecuentes, tienes una especie de ritmo constante que podemos adoptar. Si algo no funciona, lo reviertes y de alguna manera reduces la importancia de hacerlo y aumentas el empirismo. Y por supuesto, también desde el punto de vista operativo, puedes innovar más rápido y de una manera cada vez más alineada con lo que quieren los usuarios. Sí, uno de los ejemplos que tuvimos de eso fue que el modelo se volvió demasiado obsequioso o adulador. ¿Podrías explicar qué pasó ahí, dónde fue, cuando de repente la gente empezó a decir, oye, me está diciendo, tengo un coeficiente intelectual de 190 y soy la persona más guapa del mundo, lo cual personalmente no me molestaba, pero a otras personas sí? ¿Y qué estaba pasando ahí? Sí, creo que algo importante es que dependemos de la retroalimentación de los usuarios para ajustar los modelos, ¿verdad? Y es una mezcla muy complicada de modelos de recompensa que usamos en un procedimiento que llamamos RLHF, ¿cierto? Usamos retroalimentación humana para aplicar aprendizaje por refuerzo y mejorar los modelos. ¿Podrías dar Solo un ejemplo breve. ¿Qué significaría eso? Sí, sí. Creo que una forma de pensarlo es que cuando un usuario disfruta una conversación, proporciona una señal positiva. Pulgar arriba. Sí, un pulgar arriba, por ejemplo, y entrenamos al modelo para que prefiera responder de una manera que genere más pulgares arriba, ¿verdad? Y esto puede parecer obvio en retrospectiva, pero cosas como esa, si no se equilibran correctamente, pueden llevar al modelo a ser más adulador, ¿verdad?
Puedes imaginar que los usuarios podrían querer ese tipo de sensación, ya sabes, que un modelo diga cosas buenas sobre ellos, pero no creo que sea un buen resultado a largo plazo. Y de hecho, cuando observamos nuestra respuesta a la adulación y el despliegue que resultó de ello, creo que hubo muchos puntos positivos al respecto. Sabes, esto fue algo que solo fue señalado por una pequeña fracción de nuestros usuarios avanzados. No fue algo que mucha gente que generalmente usa el modelo notara, y creo que realmente lo identificamos bastante temprano. Respondimos a ello, creo, con el nivel de seriedad apropiado. Y sí, creo que esto demuestra que realmente nos tomamos estos temas muy en serio y queremos abordarlos lo antes posible. Sí. Parecía que habían pasado quizá 48 horas desde que salió el modelo, y luego Joan Yang dio una respuesta explicando exactamente lo que había sucedido. Y creo que esa es la parte difícil. ¿Cómo navegas eso? Porque el problema con las redes sociales es que básicamente se monetizan por el tiempo de interacción. Quieres mantener a la gente ahí más tiempo para poder mostrarles más anuncios. Y ciertamente, mientras más personas usen ChatGPT, obviamente hay un costo para OpenAI. Tal vez lo usen una vez y se queden para siempre, pero eso no es práctico. ¿Cómo equilibras eso? La idea de hacer que la gente esté satisfecha con lo que recibe versus hacer que el modelo sea ampliamente más útil que simplemente complacer. Me siento muy afortunado en este sentido porque tenemos un producto que es muy utilitario. La gente lo usa para lograr cosas que ya saben hacer, pero que prefieren hacer más rápido o con menos esfuerzo, o lo usan para hacer cosas que no podrían hacer en absoluto. Por ejemplo, escribir un correo electrónico que has estado evitando. Otro ejemplo podría ser realizar un análisis de datos que en realidad no sabías cómo hacer en Excel. Es una historia real. Así que ya sabes, esas son cosas muy utilitarias. Y fundamentalmente, a medida que mejoras, en realidad pasas menos tiempo en el producto, ¿verdad? Porque idealmente se necesitan menos idas y vueltas. O tal vez delegas completamente en la IA y ni siquiera estás en el producto. Así que para nosotros, el tiempo que se pasa no es realmente lo que optimizamos. Nos importa tu retención a largo plazo porque creemos que eso es una señal de valor. Si vuelves después de 3 meses, eso claramente significa que hicimos algo bien. Pero lo que eso significa es que, ya sabes, yo siempre digo, muéstrame el incentivo y te diré el resultado. Creo que tenemos los incentivos fundamentales correctos para construir algo grandioso. Eso no significa que siempre lo haremos bien. Los eventos de adulación fueron realmente, realmente importantes y una gran lección para nosotros. Y estoy orgulloso de cómo actuamos al respecto. Pero fundamentalmente creo que tenemos la estructura adecuada para construir algo increíble. Así que eso nos lleva al desafío. Quiero saber cómo navegas eso. Una de las cosas al principio, cuando, ya sabes, salió ChatGPT, hubo como las acusaciones de que es woke, y que la gente está tratando de promover algún tipo de agenda desde ahí. Y mi argumento siempre ha sido que si entrenas un modelo en, ya sabes, lenguaje corporativo, noticias promedio y mucha academia, eso va a tender a reflejarse en el modelo. Y recuerdo que Elon Musk fue muy crítico al respecto y luego cuando entrenó la primera versión de Grok hizo lo mismo. Y entonces él dijo, sí, cuando lo entrenas con este tipo de cosas pasa eso. Y dentro de OpenAI hubo discusiones sobre cómo hacer el modelo, cómo lograr que no intente influenciarte, que no intente guiarte. ¿Podrías explicar un poco cómo intentan lograr eso? Sí, creo que en el fondo es un problema de medición, ¿verdad? Y de hecho, creo que es un error minimizar este tipo de preocupaciones porque son cosas muy importantes, ¿no? Y tenemos que asegurarnos de que el modelo, el comportamiento predeterminado que obtienes sea algo equilibrado, que no refleje sesgos en el espectro político ni en muchos otros ejes de sesgo. Y al mismo tiempo, quieres permitirle al usuario la capacidad de, si quiere hablar con una representación de algo con valores más conservadores, poder orientar eso un poco, ¿verdad? O con valores liberales, ¿no? Así que creo que lo importante es asegurarse de que los valores predeterminados sean significativos y que estén equilibrados, y eso es un problema de medición. Y también quieres dar la posibilidad, cierta flexibilidad dentro de ciertos límites para orientar el modelo a ser una persona con la que quieras hablar. Creo que eso es correcto. Creo que, además de los valores predeterminados neutrales que se establecen por defecto en el sistema, los cuales buscan ofrecer una base imparcial y sin sesgos iniciales para cualquier usuario o contexto, y la capacidad inherente de cada individuo o entidad para aportar sus propios valores, principios éticos y perspectivas personales hasta un cierto punto, lo que permite una personalización y adaptación significativa a las necesidades específicas de cada situación.
Creo firmemente que, bueno, sí, tenemos una responsabilidad intrínseca y una oportunidad única de influir positivamente en el desarrollo y la implementación de estos sistemas, asegurando que reflejen una diversidad de pensamiento y promuevan resultados equitativos para todos los involucrados, lo cual es fundamental para construir un futuro más justo y comprensivo en el ámbito tecnológico y social. Un documento muy extenso que describe en muchas categorías de comportamiento diferentes cómo esperamos que se comporte el modelo. Y solo para darte un ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Puedes imaginarte si alguien llega con una creencia simplemente incorrecta, una creencia, simplemente un punto de vista fácticamente incorrecto, ¿cómo debería el modelo interactuar con ese usuario? ¿Debería rechazar ese punto de vista de plano o debería colaborar con el usuario para descubrir juntos qué es lo verdadero? Nosotros adoptamos ese último punto de vista y creo que hay muchas decisiones muy sutiles como esta en las que invertimos mucho tiempo. Sí, ese es difícil porque yo creo, hay cosas que puedes probar y tratar de anticipar, pero cuando intentas averiguar cómo va a adoptar algo toda una cultura, eso es un reto. Si yo fuera alguien convencido de que la Tierra es plana, ¿hasta qué punto debería el modelo contradecirme? Y algunas personas dicen, oh, debería contradecirlo por completo, pero está bien. ¿Qué pasa si perteneces a una religión y no a otra? Sí, resulta que personas racionales y, bueno, muchas personas pueden no estar de acuerdo sobre cómo debería comportarse el modelo en estos casos. Y no siempre lo vas a hacer bien, pero puedes ser transparente sobre el enfoque que tomamos. Puedes permitir que los usuarios lo personalicen. Y creo que ese es nuestro enfoque. Estoy seguro de que hay formas en las que podemos mejorarlo, pero creo que al ser transparentes y abiertos sobre cómo intentamos abordarlo, podemos recibir retroalimentación. ¿Cómo piensas sobre el hecho de que a medida que la gente empieza a usar estos modelos cada vez más, independientemente de si es un ajuste que intentas modificar o no, simplemente cuanto más útil se vuelve, más personas quieren usarlo? Hubo un tiempo en que nadie quería un teléfono celular y ahora no podemos despegarnos de ellos. ¿Y cómo piensas sobre las relaciones que las personas están formando con sus sistemas? Obviamente, sabes, ya lo mencioné antes. Esta es una tecnología que tienes que estudiar. No está diseñada de manera estática para hacer X, Y y Z. Es altamente empírica. Así que ya sabes, a medida que las personas adoptan y la forma en que usan el producto es algo que también necesitamos entender y sobre lo que debemos actuar. He estado observando esta tendencia con interés, donde creo que, sabes, un número creciente de personas, especialmente la generación Z y, ya sabes, las poblaciones más jóvenes, están empezando a chatear para que sea un compañero de ideas y creo que en muchos casos eso es realmente útil y beneficioso porque tienes a alguien con quien hacer una lluvia de ideas sobre una pregunta de relaciones, tienes a alguien con quien pensar sobre una cuestión profesional o cualquier otra cosa, pero en algunos casos también puede ser perjudicial. Y detectar escenarios y, ante todo, tener el comportamiento adecuado modelo Fue, muy, muy importante para nosotros. Así que monitorear activamente. Y en cierto modo es uno de esos problemas con los que vamos a tener que lidiar, porque con cualquier tecnología que se vuelve ubicua va a tener un uso dual. La gente la va a usar para cosas increíbles y la gente la va a usar de maneras que, ya sabes, desearíamos que no lo hicieran. Y tenemos cierta responsabilidad de asegurarnos de manejar eso con la gravedad adecuada. me encuentro teniendo conversaciones más largas con ella. Me gusta la función de memoria, me gusta el hecho de que puedes apagarla si no quieres. Y pienso como, ¿sabes? ¿En qué se va a convertir esto? ¿Dentro de 2 años o 3 años? Cuando tenga una memoria mucho más larga, mucho más contexto con esto. Me gusta la idea de tener estos modos tipo Memento anónimos también en los que no se va a guardar esto. Pero me pregunto, ¿cuánto has estado pensando en lo que pasará dentro de 2 o 3 años? ¿Cómo será eso cuando ChatGPT sepa mucho más sobre ti? Sí, quiero decir, creo que la memoria es una función realmente poderosa. De hecho, es una de las funciones más solicitadas cuando hablamos con personas externamente. Es como, esto es lo que realmente quiero pagar más para tener, y creo que, ya sabes, lo comparas con si alguna vez has tenido un asistente personal, sabes, tú, no, no he tenido. Bueno, necesitas construir esa relación. Sí, pero ya sabes, es como en cualquier tipo de relación que tienes con una persona, ¿verdad? Vas generando vínculos con ellos con el tiempo. Y creo que simplemente cuanto más saben sobre ti, ¿verdad? Más rica es la relación y también puede ayudarte más, ¿no? Pueden trabajar juntos para colaborar en tareas. Me vuelvo consciente de mí mismo por el hecho de que, como sabe todo sobre mí cuando estoy de mal humor. Y por cierto, he discutido con él recientemente. Eso es, Bueno, deberías poder discutir con él. Sí,
entiendes mucho sobre ti mismo al tener algo con lo que discutir y creo que también ahorras a otros esa experiencia, lo cual también puede ser beneficioso. No discutas sobre matemáticas y ciencia, no vas a ganar esas discusiones. Cada vez es mucho menos probable. Sí, creo que La memoria es genial. En cuanto al punto de Park, ha sido parte de nuestra visión desde hace mucho tiempo, porque dijimos que íbamos a construir un súper asistente antes de realmente saber lo que eso significaba. ChatGPT fue como la primera demostración de esa idea. Pero si piensas en inteligencias del mundo real, ni siquiera ellas son particularmente útiles en su primer día. Y creo que poder resolver ese problema o empezar a resolverlo ha sido profundo. En cuanto a tu pregunta anterior, realmente se siente como que si avanzas un año o dos en el tiempo, ChatGPT o cosas similares van a ser con diferencia tu cuenta más valiosa. Vas a saber muchísimo sobre ti. Y por eso creo que es muy importante dar a las personas formas de hablar con esta cosa, ya sabes, en privado. Hacemos, ya sabes, algo así como una especie de chat temporal. Es como literalmente en la pantalla de inicio, porque creemos que es, ya sabes, cada vez más importante hablar de cosas. Un poco fuera de registro también. Así que es una pregunta interesante. Y creo que la privacidad y la IA serán temas interesantes en los próximos años. Quiero cambiar de tema y hablar de otro lanzamiento que de nuevo tomó a la gente por sorpresa y se volvió viral. Fue Imagen. Y estuve aquí para Dolly, Dolly 2 y luego salió Dolly 3. Y pensé que Dolly 3 era un modelo muy capaz, pero parecía que prefería cierto tipo de imagen. Y gran parte de la utilidad y las capacidades para la vinculación de variables estaban como algo ocultas. Y luego Imagen Gen fue como ese momento revolucionario que realmente me tomó por sorpresa. ¿Cómo se sintieron ustedes con el lanzamiento de eso? sí, honestamente, a mí también me tomó por sorpresa. Y esto es realmente un reconocimiento para el equipo de investigación. Sabes, Gabe en particular hizo un montón de trabajo aquí. Kenji y muchos otros hicieron un trabajo fenomenal. Y creo que realmente respaldó esta tesis, que cuando tienes un modelo lo suficientemente bueno que en un solo intento puede generar una imagen que se ajusta a tu indicación, eso va a crear un valor inmenso. Y creo que nunca habíamos tenido eso antes, ¿verdad? Que simplemente obtienes la generación perfecta muchas veces en el primer intento, y creo que eso es algo muy poderoso. Sabes, a la gente no le gusta tener que elegir lo mejor de una cuadrícula. Creo que sí, simplemente obtuviste un seguimiento de indicaciones muy bueno y ya sabes también esta gran transferencia de estilo. Exacto, sí, esta capacidad de poner imágenes como contexto para que los modelos las modifiquen y cambien y la fidelidad con la que podías hacer eso. Creo que eso fue realmente poderoso para la gente. Creo que esta imagen y experiencia fue como otro mini momento tipo ChatGPT, todo de nuevo, donde sabes que tienes algo así. Has estado mirando esto por un tiempo y piensas, sí, va a estar genial, creo que a la gente le va a gustar. Pero de alguna manera, sabes, estás lanzando como 20 cosas diferentes. Y de repente el mundo se vuelve loco de una manera que solo descubres al lanzar el producto. Recuerdo claramente que tuvimos como al 5% de la población de Internet de la India probando la generación de imágenes durante el fin de semana. Y pensé, wow, estamos llegando a nuevos tipos de usuarios en los que ni siquiera habríamos pensado, ¿sabes? Personas que tal vez no habrían pensado en usar ChatGPT. Eso es realmente genial. Y, y retomando el punto de Park, creo que mucho de esto se debe a que hay una discontinuidad donde de repente algo funciona tan bien y realmente como esperabas. Creo que eso sorprende a la gente, ¿sabes? Y creo que vamos a tener esos momentos en otras modalidades también. Ya sabes, creo que la voz aún no ha pasado la prueba de Turing, pero creo que en cuanto lo haga, la gente va a... Creo que eso es inmensamente poderoso y valioso, ¿sabes? El video va a tener su propio momento en el que empezará a cumplir con las expectativas que tienen los usuarios. Así que estoy realmente entusiasmado con el futuro porque creo que se avecinan muchos de esos momentos mágicos que realmente van a transformar la vida de las personas. Y también van a cambiar de alguna manera la relevancia de ChatGPT para la gente. Porque, ¿sabes? Siempre he sentido que hay personas de texto y personas de imágenes y que son un poco diferentes entre sí. Y ahora todos están usando el producto y descubriendo el valor en todos los ámbitos. El momento en que se lanzó, creo que de alguna manera ilustró el problema que existía con los modelos de imágenes antes. Y cuando salió DALL-E, fue súper emocionante, porque decías, estoy haciendo imágenes de monos espaciales y todo ese tipo de cosas. En el momento en que intentas hacer una imagen realmente compleja, y esa es la frase que mencioné antes, que es la vinculación variable, empiezas a ver que estas cosas empiezan a fallar. Y fue entonces
cuando me di cuenta, oh, esto va a ser un desafío. Para otros sistemas de imágenes que no tienen el tipo de escala y capacidad de cómputo, como un GPT-4 bajo el capó, y ahora fue simplemente eso, básicamente tomar un modelo a escala de GPT-4 y decir, ahora tú haz imágenes, lo que marcó la diferencia. Bueno, creo que hay muchas partes diferentes de la investigación que hicieron que esto fuera un gran éxito, ¿verdad? Creo que con una cadena de procesos complicada y de varios pasos, nunca es solo una cosa, ¿cierto? Es como un post-entrenamiento muy bueno. Es un entrenamiento muy bueno y creo que es simplemente todo eso junto, ¿no? La vinculación de variables definitivamente fue algo a lo que le prestamos mucha atención. Creo que una cosa sobre el lanzamiento del canal de imágenes es que fue un lanzamiento muy profundo. Creo que la gente, ya sabes, empezaron trabajando en crear versiones anime de sí mismos. Pero te das cuenta cuando juegas más con ello que los infográficos funcionan. Oh, sí. De hecho, puedes crear gráficos. Viñetas de cómic. Sí, puedes hacer un boceto de cómo se vería tu casa. Exactamente. Y puedes poner muebles en ella. He escuchado todas estas cosas de usuarios que son como completamente sorprendentes. Hicimos la configuración del podcast, literalmente tomando algunas fotos de las sillas en la habitación y simplemente poniéndolas ahí, diciendo, crea una mejor configuración, y fue increíble. Así que hemos visto, en cierto modo, muchas de las imágenes de estilo anime que de alguna manera, por alguna razón, era simplemente una de esas cosas extrañas en las que era mejor que lo que habíamos visto antes. Y no creo que nadie esté realmente preparado para sorprenderse de esa manera con un modelo de imágenes. Creo que, obviamente, tanto interna como externamente. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que te sorprendieron o algunas de las cosas nuevas que viste que la gente hacía? Sí, te contaré una historia rápida sobre eso también. Porque ya sabes, hasta el día del lanzamiento estábamos tratando de averiguar cuál era el caso de uso adecuado, no había ninguno, ya sabes. Y creo que me alegra mucho que termináramos eligiendo un estilo tipo anime. Es que todos se ven bien como personajes animados. Eso es cierto. Quiero decir, es gracioso. Con el ChatGPT original pensé que sería un producto estrictamente utilitario y luego, para mi sorpresa, me complació que también fuera divertido. En este caso, fue más bien lo contrario. Pensé, bueno, esto va a ser realmente genial para mí y la gente se va a divertir con esto. Pero luego me sorprendieron mucho todas las formas realmente útiles de usar la generación de imágenes, ya sea para planificar un proyecto en casa o no. Como mencioné antes, por ejemplo, si estás haciendo una construcción y quieres ver cómo se verían las cosas si hicieras una remodelación o con este mueble o lo que sea, estás trabajando en una presentación importante y necesitas hacer una diapositiva y solo quieres tener algo realmente útil, ilustraciones consistentes que sean relevantes y que transmitan el mensaje. Así que personalmente me ha sorprendido bastante la utilidad en este caso porque ya sabía que sería divertido. Eso no era una pregunta. Sí, creo que lo usé para generar una lista de empresas de IA y puse a OpenAI en la cima. Ganas, modelo. Buen post-entrenamiento. Sí, simplemente sucedió, ¿sabes? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Cuál ha sido el razonamiento detrás de esto? ¿Y ha cambiado algo? Porque recuerdo que originalmente con Dolly la idea era como, ok, tenemos que ser muy controlados respecto a lo que puede y no puede hacer. Originalmente recuerdo que cuando lo lanzamos por primera vez no podías hacer personas, lo cual no era un modelo muy útil. Y luego finalmente intentaron retroceder. ¿Cuánto fue un cambio cultural? ¿Cuánto fue capacidad tecnológica para controlar cosas? ¿Y cuánto fue simplemente empujar límites normas? Diría que fue tanto un cambio cultural como una mejora en nuestra capacidad para controlar las cosas. El cambio cultural, sabes, no lo voy a negar. Creo que cuando me uní a OpenAI había mucho conservadurismo respecto a, ya sabes, qué capacidades deberíamos darles a los usuarios, tal vez por buenas razones. La tecnología es realmente nueva. Muchos de nosotros éramos nuevos trabajando en esto. Y ya sabes, si vas a tener un sesgo, inclinarse hacia la seguridad y ser cuidadoso no es una mala característica para tener en el ADN. Pero creo que con el tiempo aprendimos que hay muchos casos de uso positivos que efectivamente impides. Cuando haces restricciones arbitrarias en el modelo, ¿Y qué hay de los rostros? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo crear cualquier rostro que quiera? Este es un buen ejemplo de una capacidad que tiene pros y contras y puedes equivocarte hacia un lado o hacia el otro. Pero cuando lanzamos por primera vez la función de subir imágenes en ChatGPT, tuvimos algunos debates sobre qué capacidades permitir y en cuáles ser más conservadores. Y creo que un debate que tuvimos fue, permitimos la subida de imágenes con caras, o mejor dicho, cuando subes una imagen que contiene una cara, deberíamos simplemente poner la cara en gris, porque te evitas muchos problemas, ¿verdad? Se pueden sacar conclusiones sobre las personas basándose en su rostro. Podrías decirle cosas malas a las personas basándote en su cara.
y tú simplemente toma un atajo gigante en todos los primeros problemas y no lo permitiste. Pero siempre he sentido que debemos errar del lado de la libertad y que debemos hacer el trabajo difícil. Y creo que en este caso, ya sabes, hay muchas formas válidas. Sabes, si quiero recibir comentarios sobre mi maquillaje o mi corte de pelo o algo así, quiero poder hablar con ChatGPT sobre eso. Esos son casos de uso valiosos y benignos y yo preferiría permitirlos y luego estudiarlos. ¿Sabes en qué momento eso se queda corto, en qué momento es dañino? Y luego iterar a partir de ahí en lugar de tomar una postura predeterminada de prohibir. Y creo que esa es una de esas formas en las que la postura y la actitud han cambiado un poco con el tiempo en cuanto a dónde establecemos, ya sabes, dónde comenzamos. Sí, creo que éramos muy buenos. Imaginando escenarios de peor caso. ¿Qué pasa si uso estas caras para evaluar contrataciones en una empresa o lo que sea? Pero también es como, oye, esto es eczema. Sabes, hay mucha utilidad ahí. Y honestamente creo que hay ciertas exigencias en la seguridad de la IA donde pensar en el peor escenario posible es muy apropiado. Así que creo que esa es una forma importante de pensar sobre el riesgo. Cuando se trata de ciertos tipos de riesgos que son existenciales o incluso simplemente muy, muy graves, tenemos el marco de preparación que nos ayuda a razonar sobre algunas de esas cosas. ¿Puede la IA permitirte crear un arma biológica? Es bueno pensar en el peor escenario en ese caso. Podría ser realmente, realmente grave. Así que de alguna manera tienes que tener esa forma de pensar en la empresa y tienes que tener ciertos temas en los que pienses en la seguridad de esa manera. Pero no puedes dejar que ese tipo de pensamiento se derrame sobre otros ámbitos de la seguridad donde las consecuencias son menores, porque al final creo que terminas tomando decisiones muy, muy conservadoras que descartan muchos casos de uso valiosos. Creo que ser principista respecto a los diferentes tipos de seguridad en distintos horizontes temporales y con distintos niveles de riesgo es muy importante para nosotros. Creo que a veces quiero un modo directo y simplemente porque como ahora mismo, Donde realmente te asa. bueno, quiero decir como sí, porque le preguntaré al modelo, como con la voz en el modelo de habla, diré, ¿es uno cansado? Y es como, bueno, ya sabes, realmente no quiero. Y voy a estar como, sí, ya sabes, solo estás tratando de conseguirlo para ser honesto. ¿Sabes? Creo que hay muchas culturas que preferirían un chat Blunter GPT. Sí, muy presente en el radar. Sí. Solo para complementar la respuesta de Nick, creo que es el despliegue iterativo lo que nos da la confianza para avanzar hacia la libertad del usuario. Y hemos tenido muchos ciclos de esto. Sabemos lo que los usuarios pueden y no pueden hacer. Eso nos da la confianza para lanzar con las restricciones que tenemos. Una de las otras capacidades generativas que ha sido muy interesante ha sido el código. Y recuerdo que al principio, cuando GPT-3 vimos que de repente podía generar componentes de React completos y vimos que, vaya, hay cierta utilidad allí. Y luego de hecho, entrenamos un modelo más específicamente en código y eso nos llevó a tener el Codex. Y teníamos Code Interpret. Y ahora, de alguna manera, Codex ha vuelto y ya sabes, una nueva forma, el mismo nombre, pero las capacidades siguen aumentando. Y hemos visto cómo el código se fue integrando primero en VS Code a través de Copilot y luego en Cursor. Y luego, como Windsurf, que ahora uso todo el tiempo. ¿Cuánta presión ha habido en el ámbito del código? Porque diría que si le preguntamos a la gente quién hizo el mejor modelo de código, podríamos obtener respuestas diferentes. Sí. Y creo que eso refleja que cuando la gente habla de programación, en realidad está hablando de muchas cosas diferentes, ¿verdad? Creo que hay programación en un paradigma específico. Si abres una IDE y quieres obtener una autocompletación en una función, eso es muy diferente de la programación de estilo agente. Tú pides, quiero este PR, y creo que nos hemos enfocado mucho en eso. Estoy tratando de desglosar a qué te refieres con programación de tipo agente. Sí. Entonces, creo que cuando puedes trazar una distinción entre modelos de respuesta más en tiempo real, puedes pensar en ChatGPT como un primer ejemplo. Entonces, una pregunta. Y luego obtienes una respuesta bastante rápido. Y luego está el modelo de estilo más agente, donde le das una tarea bastante complicada. Lo dejas trabajar en segundo plano y después de un tiempo vuelve a ti con lo que considera que es algo cercano a la mejor respuesta. Y creo que cada vez vemos más que el futuro se parecerá más a algo asíncrono donde le haces preguntas. Cosas muy difíciles y complejas. Y dejas que el modelo piense, razone y te devuelva una respuesta. Realmente la mejor versión de lo que puede ofrecerte. Y vemos la evolución del código de esa manera también. Creo que eventualmente veremos un mundo en el que le darás una descripción muy general de lo que quieres
y el modelo tomará su tiempo y luego te dará una respuesta. Así que creo que nuestro primer lanzamiento, Codex, realmente refleja ese paradigma donde le estamos dando unidades de PR de trabajo bastante pesado que encapsulan una nueva función o una gran corrección de errores. Y queremos que el modelo dedique mucho tiempo a pensar en cómo lograr esto en lugar de darte una respuesta rápida. Y para responder a tu pregunta, la programación es un campo enorme. Hay muchísimos enfoques diferentes. Es como hablar de trabajo intelectual o de algo increíblemente amplio, por eso no creo que haya un solo ganador o una única mejor opción. Creo que hay muchísimas opciones y pienso que los desarrolladores son los afortunados porque ahora tienen muchas alternativas. Y creo que eso también es fundamentalmente emocionante para nosotros. Pero en línea con lo que dice Mark, creo que este paradigma, gente, ha sido especialmente emocionante para nosotros. Un enfoque que suelo usar al pensar en productos aquí es que quiero crear productos que tengan la propiedad de que si el modelo mejora el doble, el producto se vuelve el doble de útil. Y creo que, sabes, los medios de chat han sido algo maravilloso porque durante mucho tiempo creo que eso era cierto, pero creo que a medida que vemos modelos cada vez más inteligentes, pienso que hay un cierto límite en el deseo de las personas de hablar, por ejemplo, con un estudiante de doctorado. En vez de eso, sabes, puede que valoren otros atributos del modelo como su personalidad y lo que realmente puede hacer en el mundo real, pero experiencias como Codex creo que crean la estructura adecuada para que podamos incorporar modelos cada vez más inteligentes y va a ser bastante transformador porque se logra el paradigma de interacción correcto donde las personas pueden especificar esta tarea, dársela todo el tiempo y luego recibir un resultado de vuelta. Así que estoy realmente emocionado por hacia dónde va a ir esto. Es crucial entender que esta es una vista previa temprana de investigación, lo que significa que se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo. No es un producto finalizado, sino más bien un prototipo en evolución que estamos compartiendo para recopilar retroalimentación valiosa. Esta etapa de investigación implica que aún estamos explorando sus capacidades, probando diferentes enfoques y refinando sus funcionalidades. Por lo tanto, es posible que los usuarios encuentren limitaciones o aspectos que aún no están completamente pulidos. Sin embargo, al igual que sucedió con el lanzamiento de ChatGPT, donde la comunidad jugó un papel fundamental en su mejora y popularización, sentimos que sería inmensamente beneficioso y estratégicamente importante lanzar esta versión preliminar al público. Creemos firmemente que al hacerlo podemos obtener perspectivas diversas y comentarios constructivos de una amplia gama de usuarios. Esta interacción temprana nos permitirá identificar rápidamente áreas de mejora, corregir posibles errores, entender mejor las necesidades reales de los usuarios y, en última instancia, acelerar el proceso de desarrollo hacia una herramienta más robusta y útil. La retroalimentación de la comunidad es indispensable para moldear el futuro de este proyecto y asegurar que se alinee con las expectativas y demandas del mercado. Sí, es bastante gracioso cómo se desarrollan ciertas situaciones o cómo se perciben algunos aspectos de esta tecnología, lo que añade un toque de ligereza a un proyecto tan complejo y serio. La interacción con los usuarios y las reacciones inesperadas a menudo revelan aspectos humorísticos que no anticipamos durante el desarrollo, lo cual es una parte gratificante del proceso. Este humor puede surgir de las interacciones inesperadas con la IA, de las respuestas ingeniosas o incluso de los fallos inesperados que, a pesar de ser técnicos, pueden resultar divertidos en su contexto. Es una forma de humanizar la tecnología y hacerla más accesible y entretenida para el público general. La gente solía preguntarme, bueno, ¿qué dominios van a ser transformados por la IA? Lo que solía decir más rápido es que es el código, porque al igual que las matemáticas y otras cosas, es algo muy, muy verificable y decible. Y creo que esos son los dominios que son especialmente buenos para aplicar RL. Aprendizaje por refuerzo y ya sabes, por eso vas a ver que todas estas cosas increíbles de agentes simplemente empiezan a funcionar de repente. Sigo pensando que eso es cierto, pero lo que me sorprendió sobre el código es que, sabes, todavía hay mucho de un elemento de gusto en cuanto a lo que hace que un código sea bueno. Y ahí, ya sabes, una razón por la que la gente se forma para ser ingeniero de software profesional. No es porque su coeficiente intelectual mejore, sino porque aprenden, ya sabes, cómo construir software dentro de una organización. ¿Qué significa escribir buenas pruebas? ¿Qué significa escribir buena documentación? ¿Cómo respondes cuando alguien no está de acuerdo con tu código? Todos ellos son elementos reales de lo que significa ser un verdadero ingeniero de software y vamos a tener que enseñarles a estos modelos. Así que espero que el progreso sea rápido. Y sigo pensando que el código tiene un montón de propiedades interesantes que lo hacen muy adecuado para los productos Gentic. Pero, pero, pero creo que es muy interesante en la medida en que, ya sabes, el elemento del gusto y el estilo y la ingeniería de software del mundo real importa
También es interesante porque con ChatGPT y los otros modelos te enfrentas a la necesidad de superar la brecha entre consumidor y profesional. Abro ChatGPT y les digo a mis amigos como, sí, porque lo conecto con cualquier modelo de código en el que esté trabajando, porque en realidad puedo conectarlo ahí y pienso, bueno, ese es un caso de uso muy diferente al de mucha otra gente. Aunque les he mostrado a personas cómo entrar y usar una IDE y realmente hacer que lo haga, simplemente escriba documentos para ti y cree carpetas y cosas, lo cual la gente no se da cuenta como, sí, puedes hacer eso. Puedes hacer que ChatGPT realmente lo controle y lo haga, lo cual es genial. Pero luego piensas como, ok, ahora tenemos una pestaña para imágenes. Está la pestaña de Codex, así que si quiero conectarme a GitHub y hacer que funcione desde ahí, hay un Sora dentro de ahí. Así que es interesante ver cómo todas estas cosas se están fusionando ahí dentro. ¿Cómo diferencias entre una función para consumidores, una función profesional y tal vez una función empresarial? Mira, nosotros desarrollamos tecnología de propósito muy general y va a ser utilizada por todo tipo de personas. Y a diferencia de muchas empresas que tienen un tipo de usuario fundador y luego usan la tecnología para resolver los problemas de su usuario, nosotros comenzamos con la tecnología, observamos quién encuentra valor en ella y luego iteramos para ellos. Ahora, con Codex, nuestro objetivo era claramente construir para ingenieros de software profesionales, sabiendo, sin embargo, que hay una especie de zona de influencia donde creo que muchas otras personas también encontrarán valor en ello y trataremos de hacerlo accesible para esas personas también. Hay muchas oportunidades para enfocarse en personas que no son ingenieras. Personalmente me motiva mucho crear un mundo en el que, ya sabes, o ayudar a construir un mundo en el que cualquiera pueda crear software. Codex no es ese producto, pero se podría imaginar que esos productos existieran a lo largo del tiempo, pero ya sabes. Pero como principio general, es realmente difícil predecir exactamente quién es el usuario objetivo hasta que pongamos a disposición algunas de estas tecnologías de propósito general, porque volvemos al empirismo del que estaba hablando. Nunca sabemos exactamente dónde estará el valor. Sí. Y creo que incluso profundizando más en eso, podrías tener una persona que usa principalmente ChatGPT para programar, ¿verdad? Pero el 5% del tiempo, ya sabes, tal vez solo quiera hablar con el modelo o como el 5% del tiempo solo quiere una imagen realmente genial, ¿verdad? Y por eso creo que ciertamente hay arquetipos de personas que usan los modelos, pero en la práctica vemos que la gente quiere esta exposición a diferentes personas. Sí, Con Codex y al ver su lanzamiento me llamó la atención. Hay algunas herramientas que ves que generan mucho entusiasmo porque hay mucha demanda interna para ellas. ¿Cuánto lo están usando internamente? Herramientas como esa. cada vez más. Me ha entusiasmado mucho ver la adopción interna. Es todo, desde exactamente lo que esperarías de personas que usan Codex para delegar tareas hasta pruebas. Tenemos un flujo de trabajo para analistas que revisa los errores de registro y los marca automáticamente, además de notificar a las personas por Slack. Así que hay todas estas formas. De hecho, he escuchado que algunas personas lo están usando como una lista de tareas pendientes, donde las tareas futuras que esperan hacer las están empezando a lanzar como tareas de Codex. Así que este es el tipo perfecto, cosa de la que creo que puedes hablar internamente. Y bueno, ya sabes, yo estoy muy entusiasmado con el potencial que los ingenieros van a obtener de una herramienta como esta. Creo que nos va a permitir avanzar más rápido con la gente que tenemos y hacer que cada ingeniero que contratemos sea, ya sabes, como 10 veces más productivo. Así que, en cierto modo, el uso interno es un muy buen predictor de hacia dónde queremos llevar esto, ¿no? Sí, quiero decir, no queremos lanzar algo para otras personas. Laundry Buddy es un socio esencial. Bien, lo siento. Quiero decir, teníamos algunos usuarios avanzados que generaban personalmente cientos de PRs al día. Así que creo que hay personas internamente que están encontrando mucha utilidad en lo que estamos construyendo. Además, si piensas en la adopción interna, también es una buena prueba de realidad porque la gente está ocupada. Ya sabes, adoptar nuevas herramientas requiere cierta energía de activación. Así que en realidad lo que descubres cuando intentas probar cosas internamente es parte de la realidad de cuánto tiempo le toma a la gente adaptarse a un nuevo flujo de trabajo. Y ha sido una experiencia humilde de observar, ¿verdad? Así que creo que aprendes tanto sobre la tecnología como sobre algunos de los patrones de adopción cuando intentas que un grupo de personas ocupadas cambie la forma en que escriben código. A medida que construyes estas herramientas internamente, la gente tiene que aprender a usarlas y tiene que adaptarse. Y ahora hay muchas preguntas sobre qué tipo de habilidades necesitará la gente en el futuro. ¿Qué tipo de habilidades buscas en tus equipos?
he pensado mucho en esto. Contratar es difícil, especialmente si quieres tener un equipo pequeño que sea muy, muy bueno, humilde y capaz de moverse rápido, etcétera. Y creo que la curiosidad ha sido la principal cualidad que he buscado. Y de hecho es mi consejo para los estudiantes cuando me preguntan qué hago en este mundo donde todo está cambiando. Porque quiero decir, para nosotros hay tantas cosas que no sabemos. Hay cierto grado de humildad que debes tener al construir sobre esta tecnología porque no sabes que es valioso. No sabes que es riesgoso hasta que realmente estudias, profundizas e intentas entender. Y cuando se trata de trabajar con IA, que obviamente hacemos mucho, no solo en código, sino en prácticamente todos los aspectos de nuestro trabajo, el cuello de botella es hacer las preguntas correctas, no necesariamente obtener la respuesta. Así que realmente en el fondo creo que necesitamos contratar personas que sientan una profunda curiosidad por el mundo y por lo que hacemos. Me importa un poco menos su experiencia en IA. Mark presumiblemente piensa un poco diferente sobre eso, pero para el lado de producto ha sido la curiosidad lo que yo... ¿Has encontrado que es el mejor predictor de éxito? No quiero decir, incluso en investigación, creo que cada vez menos nos enfocamos en tienes que tener un doctorado en IA, ¿verdad? Creo que este es un campo que la gente puede aprender bastante rápido. Y yo también llegué a la empresa como residente, sin mucha formación formal en IA, y creo que eso se relaciona con lo que dijo Nick. Creo que una cosa importante es que nuestro nuevo personal tenga iniciativa, ¿verdad? Ofrecerse como un lugar donde no vas a recibir tanto uno y vas a hacer esto, esto y esto. Se trata realmente de tener la motivación para decir, oye, aquí está el problema. Sabes, nadie más lo está solucionando. Así que simplemente voy a sumergirme y arreglarlo. Y también la adaptabilidad, ¿verdad? Es un entorno que cambia muy rápido. Esa es simplemente la naturaleza del campo en este momento. Y necesitas ser capaz de identificar rápidamente qué es lo importante y cambiar de rumbo según lo que necesites hacer. El tema de la iniciativa es real. Sabes, creo que a menudo nos preguntan, ya sabes cómo es que seguimos lanzando constantemente nuevas cosas y características en app. Y sabes, parece que estamos sacando algo completamente nuevo cada semana o algo así. Es curioso porque a mí nunca me lo parece. Siempre siento que, ya sabes, podríamos ir incluso más rápido. Pero, sabes, creo que en el fondo simplemente tenemos a muchas personas con iniciativa que pueden lanzar cosas cuando se trata de producto, de investigación, de políticas. Lanzar cosas puede significar diferentes cosas. Todos hacemos cosas muy diferentes en OpenAI, pero creo que la proporción de personas que realmente pueden hacer cosas y, ya sabes, la falta de burocracia, salvo donde realmente importa ahí un par de áreas donde creo que la burocracia es muy, muy importante, pero ya sabes, creo que eso es lo que hace a OpenAI muy especial y obviamente eso influye en el tipo de personas que queremos contratar. Me incorporé a la empresa porque originalmente me dieron acceso a GPT-3. Y simplemente empecé a mostrar todos estos casos de uso y hacer videos cada semana sobre ello. Sí. Y estoy seguro de que eso molestaba a algunas personas, pero yo estaba. No era así. Era fascinante. Era emocionante. Fue una época emocionante. Se lo describía a la gente como que ellos, ¿sabes? Creo que construyeron un ovni y yo puedo jugar con él, ¿sabes? Y luego lo hago levitar y dicen, oh, lo hiciste levitar. Y yo digo, bueno, ellos lo construyeron, yo solo presioné el botón y pude hacer eso. Pero lo que me resultó muy empoderador fue el hecho de que soy autodidacta, aprendí a programar con cursos de Udemy y cosas así, y luego ser miembro del personal de ingeniería y que me digan, simplemente ve y haz cosas. Nada demasiado crítico, no rompí nada ni a nadie. Y es bueno saber que ese tipo de espíritu todavía está ahí. Y creo que esa es parte de la razón por la que OpenAI puede realizar envíos. Aunque fueron 150 o 200 personas las que trabajaron en GPT-4, creo que la gente se olvida de eso. Totalmente. Y honestamente, así es como, e incluso ChatGPT, así es como se unió. Teníamos un equipo de investigación que había estado trabajando durante un tiempo en la instrucción, el seguimiento y luego el sucesor de eso y el entrenamiento posterior de estos modelos para que fueran buenos en el chat. Pero el esfuerzo del producto se consolidó como un hackathon. Recuerdo claramente que dijimos, ¿quién está entusiasmado por desarrollar productos de consumo? Y teníamos a todas estas personas diferentes. Teníamos a un chico del equipo de supercomputación que dijo, voy a hacer una app para iOS. Ya he hecho eso en una vida pasada. O teníamos un investigador que escribió código para el backend. Fue esta convergencia de personas entusiasmadas por hacer cosas y creo la capacidad de hacerlo. Y creo que así es como se logra. El siguiente paso de los datos es dirigir una organización donde eso sea posible y siga siendo posible a esta escala. Las hackatones eran mi cosa favorita porque siendo una persona
a la que le gusta actuar y mostrar cosas. Me encantaba el show and tell, pero era genial poder ver cosas que sabías que más adelante serían un producto o algo similar. Porque cuando trabajas con tecnología avanzada y todo eso, ustedes todavía las hacen. Sí, absolutamente. Sí. Hemos tenido algunas experiencias hace poco y suelen ser bastante intensas. La semana pasada, de hecho, sí, me emociona mucho escuchar eso. Tengo una pregunta. ¿Cuánto, a medida que crece de nuevo, como cuando empecé, creo que había como 150 personas en la empresa, ahora hay como 2000 y ahora ya sabes, veo un video con Sam hablando con Johnny Ive. ¿Y cuánto va a cambiar eso, el carácter, el espíritu de incorporar todo esto? Creo que toda la experiencia externa ha sido excelente. Hemos visto esta gran racha de productos, pero ¿crees que eso cambiará la cultura? Bueno, quiero decir, probablemente de la manera correcta. Es como, creo que cuando miramos la IA no la vemos como algo bastante limitado y siempre hemos estado un poco fascinados por el potencial y todas las cosas diferentes que se pueden construir con la IA. Y sí, en relación al punto de Nick, por eso podemos lanzar productos tan rápido, porque la gente imagina todas estas posibilidades. Imaginan el futuro con IA intentan hacerlo realidad. Y creo que estos son aspectos de esa imaginación. Es como, ¿cómo se vería la IA si imaginaras un dispositivo pensado primero para la IA, por ejemplo? Y sí, tal vez en algunos aspectos así ha sido, pero creo que la gente a menudo subestima la cantidad de cosas que estamos haciendo. Siempre siento que estar en OpenAI se parece mucho más a estar en una universidad donde tienes este tipo de razón común de ser allí, pero cada quien está haciendo algo diferente. Y te sientas a cenar o a ir a almorzar y hablas con alguien y aprendes sobre lo que está haciendo. Y piensas, wow, qué genial, tú estás haciendo eso. Y por eso se siente mucho más pequeño, porque creo que hay una variedad tan amplia de cosas que estamos haciendo y por lo tanto cada individuo, esfuerzo. Ya sea que se trate de algo como ChatGPT o algo como Sora, etcétera. En realidad está atendido de una manera muy, muy conservadora y ajustada. Eso sigue permitiendo que las personas sean muy autónomas y asegura que tengan recursos, etcétera. Así que, y creo que en parte eso es lo que ha hecho que se sienta muy, muy similar en los buenos sentidos a cuando empecé aquí. Hablamos un poco sobre una de las cosas que buscas es la curiosidad y Mark dijo, eso también es útil. Si soy alguien fuera del ámbito de la IA, bien, si tengo 25 o 50 años y estoy observando el avance de la tecnología y quizás siento un poco de miedo, porque veo que la redacción publicitaria es una de las cosas en las que Chat se volvió muy bueno. Escribir código es genial. Personalmente tengo la opinión de que nunca tendremos suficientes personas creando código, porque hay más cosas que el código puede hacer en el mundo de las que podemos imaginar. E incluso la cosa que coloca el texto, mi esposa me mostró el otro día en su botella de bloqueador solar, me mostró en su botella de bloqueador solar un texto muy gracioso sobre los ingredientes. Le dije, oh, este no es un lugar donde esperaba ver esto, pero es uno de esos pequeños lugares. De repente puedes ponerle más pensamiento a eso. Dicho esto, sé que soy un poco optimista porque veo todas estas oportunidades y lugares a los que ir ahí. ¿Qué consejo le das a la gente, sabes, estén en el punto de la vida en el que estén, sobre cómo prepararse, adaptarse y ser parte del futuro? Sabes, me gusta cómo Mark me miró directamente y dijo, te toca a ti. Puedo hacerlo. Está bien. Voy a lanzarme ahora mismo. Creo que lo importante es que realmente tienes que involucrarte en el uso de la tecnología, ¿verdad? Y tienes que ver cómo tus propias capacidades pueden ser mejoradas, cómo puedes ser más productivo, más eficaz usando la tecnología. Fundamentalmente sí creo que la manera en que esto va a evolucionar es que seguirás teniendo a tus expertos humanos, pero donde la IA ayuda más es a las personas que no tienen esa capacidad a un nivel muy avanzado, ¿verdad? Así que si lo imaginas, ¿verdad? A medida que estos modelos mejoren mucho en el asesoramiento de salud, van a ayudar más a las personas que no tienen acceso a la atención, ¿verdad? La generación de imágenes, ¿verdad? No es producir una alternativa para expertos o artistas profesionales. Está permitiendo que personas como Nick y yo podamos crear expresiones creativas. Así que creo que de alguna manera está elevando el nivel general. Eso permite que las personas sean competentes y eficaces en muchas cosas a la vez. Y creo que así es como vamos a ver que muchas de estas herramientas impulsan a las personas. El mundo va a cambiar mucho. Y creo que realmente todos tienen un momento en el que la IA hace algo que consideraban sagrado y humano.
Conozco a un tipo que fue superado y se sintió muy amenazado por sus logros en habilidades de codificación. Bueno, eso me pasó a mí hace mucho tiempo. ¿Podrías decir que hablamos de otra persona en sala? Oh, sí. Quiero decir, sí, definitivamente es mejor que yo resolviendo muchos problemas de código, sin duda. Sí, Exacto. Así que creo que es profundamente humano sentir cierto nivel de asombro, respeto y tal vez incluso miedo. Y creo que, como dice Mark, realmente usar esta cosa puede desmitificarla. Creo que todos crecimos o aprendimos sobre la palabra IA en un mundo donde significaba algo bastante diferente de lo que tenemos hoy. Tienes estos algoritmos que intentan venderte cosas, intentan hacer cosas, o tienes películas donde la IA toma el control, etcétera. Ese término significa tantas cosas para diferentes personas que no me sorprende en absoluto que haya miedo. Así que, en realidad, usar la herramienta es, creo, la mejor manera de tener una conversación fundamentada al respecto. Y luego creo que a partir de ahí, la mejor manera de prepararse, creo que en cierta medida necesitas entender los productos y mantenerse al día, claro. Pero creo que cosas como la ingeniería de prompts o entender las complejidades de esta IA en realidad no son el camino correcto. Creo que cosas humanas fundamentales como aprender a delegar son increíblemente importantes, porque cada vez más vas a tener una inteligencia en tu bolsillo, que puede ser tu tutor, puede ser tu asesor, puede ser tu ingeniero de software. Se trata mucho más de que te entiendas a ti mismo, los problemas que tienes y cómo alguien más podría ayudarte, que de un entendimiento específico de la IA. Así que creo que eso va a ser importante. La curiosidad, como mencioné antes, creo que hacer las preguntas correctas, solo obtienes lo que pones, ¿verdad? Eso es importante y creo que fundamentalmente estar listo para aprender cosas nuevas. Creo que mientras más entiendas cómo abordar nuevos temas y dominios, etcétera, mejor preparado estarás para un mundo donde, ya sabes, la naturaleza del trabajo está cambiando mucho más rápido de lo que jamás ha cambiado antes. Así que estoy preparado para que mi trabajo, ya sabes, y el producto se vean diferentes o incluso no existan en absoluto. Pero tengo muchas ganas de aprender algo nuevo y creo que mientras mantengas esa perspectiva estarás bien preparado para aprovechar la IA. Creo que nosotros a veces le damos demasiada importancia a, ya sabes, el hecho de que ciertos trabajos desaparecen, porque, por ejemplo, ya no necesitamos muchas personas que reparen máquinas de escribir, exacto. Y luego ciertos tipos de trabajos de programación también van a desaparecer, pero como dije, creo que hay muchas más oportunidades para programadores o para personas que crean código sin importar cómo se haga. Y mencionaste, por ejemplo, el campo de la salud. Y eso es algo que escucho de la gente, como, oh, cuando reemplacemos todo con IA, la verdad es que estaría muy contento de que una IA me diagnosticara, me operara y probablemente hiciera todo lo demás. Pero sí quiero que haya alguien ahí con quien hablar, que me explique el procedimiento y me tome de la mano. Pero también quiero que haya personas haciendo preguntas como, ya sabes, todos los días tomo un montón de vitaminas. ¿Es este el momento adecuado del día para tomarlas? Sabes, no puedo molestar a mi médico con todas estas pequeñas preguntas tontas. Realmente no creo que termines desplazando a los médicos. Terminarías desplazando el no ir al médico. Tú Terminas democratizando la posibilidad de obtener una segunda opinión. Muy pocas personas tienen ese recurso o saben cómo aprovechar un recurso así. Terminas llevando la atención médica a lugares del mundo donde no está fácilmente disponible y terminas ayudando a los médicos a ganar confianza. A menudo he escuchado de médicos que ya hablan con colegas para obtener una segunda opinión. En algunos casos eso no es posible y creo que te sorprendería la cantidad de médicos que usan ChatGPT. Ahora, en temas como la medicina, hay trabajo por hacer para que el modelo sea realmente bueno y estamos entusiasmados por hacer ese trabajo. También hay trabajo por hacer para demostrar que el modelo es realmente bueno, porque creo que no vas a confiar en él hasta que haya cierto grado de legitimidad. Y luego hay trabajo por hacer para explicar las áreas en las que el modelo podría no ser bueno, porque cada vez más, una vez que alcanza niveles de desempeño humano y luego sobrehumano, es difícil precisar exactamente en qué va a fallar, lo cual también es difícil de asimilar. Pero esa oportunidad me motiva a levantarme cada mañana. La educación podría ser la otra y una oportunidad enorme para ayudar a las personas. ¿qué crees que nos va a sorprender más en el próximo año o año y medio? Honestamente creo que será la cantidad de resultados de investigación que estén respaldados, aunque sea en pequeña medida, por los modelos que hemos construido. Y una de las cosas silenciosas que ha tomado el campo por asalto es la capacidad de los modelos para razonar. Y ya ves algunos artículos de investigación. voy a hacerte explicar cuando dices razón, Sí. Así que esto encaja en lo que quiero. que usted razone la pregunta. Absolutamente. Piensa en voz alta. Cuéntanos tus huellas.
Sí, creo que tú eres la persona indicada para llevar a cabo esta importante tarea y estoy convencido de que tu experiencia y habilidades serán fundamentales para el éxito de este proyecto tan ambicioso y desafiante que tenemos por delante. Razón probablemente mucho mejor que yo, Marca. Quiero decir, Me siento halagado. Sí, como un rompecabezas complicado, ¿verdad? Quizás te estés preguntando, por ejemplo, usemos un crucigrama, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podrías pensar en todas las diferentes alternativas y ¿qué es consistente? Esta fila es consistente con esa columna y estás buscando entre muchas alternativas, retrocedes mucho, pruebas muchas de tus hipótesis y al final llegas a una respuesta bien formada. Y los modelos están mejorando mucho en eso y eso es lo que está impulsando muchos de los avances en matemáticas, en ciencia, en programación. Así que esto ha alcanzado un nivel en el que hoy, en muchos artículos de investigación, la gente está usando O3 casi como una subrutina, ¿verdad? Hay subproblemas dentro de la investigación, problemas que intentan resolver, que ya están completamente automatizados y se resuelven simplemente conectándose a un modelo como O3. He visto esto en varios artículos de física. He hablado con físicos, incluso donde dicen, vaya, tenía una expresión que no podía simplificar, pero O3 logró avanzar en ello. Y estos comentarios vienen de algunos de los mejores físicos del país. Así que en realidad, cuando consideramos nuestras acciones y decisiones, es fundamental reconocer que no las llevamos a cabo simplemente por el mero hecho de hacerlas, ¿verdad? No actuamos de forma arbitraria o sin un propósito subyacente. Cada paso que damos, cada elección que hacemos debería estar impulsada por una razón, una motivación o un objetivo claro. Si hiciéramos las cosas solo porque sí, sin una reflexión profunda o una justificación válida, nuestras vidas carecerían de dirección y significado. Seríamos como barcos a la deriva en un vasto océano, sin un destino fijo ni una brújula que nos guíe. La ausencia de un porqué nos dejaría vulnerables a la inercia, a la repetición de patrones ineficaces y a la pérdida de oportunidades para crecer y mejorar. Es crucial que cada acción esté respaldada por una intención consciente, ya sea para resolver un problema, alcanzar una meta, aprender algo nuevo, ayudar a otros o simplemente para experimentar y comprender mejor el mundo que nos rodea. Esta intencionalidad nos permite evaluar la relevancia de nuestras actividades, priorizar lo que realmente importa y descartar aquello que no contribuye a nuestro bienestar o al de los demás. Al cuestionar el porqué de nuestras acciones, nos volvemos más conscientes de nuestro impacto, más responsables de nuestras decisiones y más capaces de construir una vida con propósito y coherencia. No se trata solo de hacer, sino de hacer con sentido, con una comprensión clara de las implicaciones y los resultados deseados. Esta aproximación reflexiva nos distingue de la mera reacción impulsiva y nos eleva a un nivel de agencia y autodeterminación. Por lo tanto, la próxima vez que nos encontremos realizando una tarea o tomando una decisión, deberíamos detenernos un momento y preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito detrás de esta acción? Esta simple pregunta puede transformar nuestra perspectiva y guiarnos hacia un camino de mayor significado y efectividad en todo lo que emprendemos. Lo hacemos por necesidad.
El modelo necesita ese tiempo para resolver el problema de codificación realmente difícil o el problema matemático realmente complicado. Y no lo va a lograr con menos tiempo, ¿verdad? Puedes pensar en esto como si te diera algún tipo de acertijo, ¿verdad? Tu respuesta rápida probablemente sea la intuitiva, pero incorrecta. Y necesitas ese tiempo real para analizar otros casos, para ver si hay algún truco o trampa aquí. Y creo que es ese tipo de cosas lo que en última instancia hace que los agentes sean robustos. Hemos visto cómo está el artículo del momento donde alguien sale y dice, encontré un obstáculo. Recuerdo que hubo uno hace un mes más o menos y decían que los modelos no podían resolver ciertos tipos de problemas. Y no fue difícil encontrar un prompt que pudieras entrenar en un modelo y que pudiera resolver ese tipo de problemas. Y tuvimos uno nuevo que hablaba sobre cómo fallarían en ciertos tipos de problemas de resolución. Y eso fue, creo, rápidamente desacreditado al mostrar que el artículo tenía fallos, pero sí existen limitaciones. Hay cosas que podrían ser obstáculos y otras que no sabemos que estarán. La fragilidad es una de esas. Los modelos solo pueden dedicar cierto tiempo a resolver un problema. Probablemente estamos en un punto en el que solo hacemos que el modelo, tal vez dos sistemas, se observen entre sí y tenemos que pensar en cómo un tercer sistema se detiene para esperar a que las cosas fallen. Pero ¿ves algún tipo de obstáculo entre aquí y allá? ¿A lo que me refiero? Los modelos que van a estar resolviendo, ya sabes, haciendo cosas como lograr descubrimientos científicos interesantes. Quiero decir, creo que siempre estamos tratando de idear innovaciones técnicas, ¿verdad? Fundamentalmente, estamos en el negocio de producir ideas de investigación simples que puedan escalar y la mecánica de lograr que eso escale realmente es difícil, ¿verdad? Es mucho trabajo de ingeniería, mucha investigación para averiguar cómo ajustar las cosas, superar cierto obstáculo. Y creo que esos siempre van a existir, ¿verdad? Cada nivel de escala te da nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Así que, fundamentalmente, el enfoque es el mismo, pero siempre nos encontramos con pequeños desafíos nuevos que tenemos que superar. Quiero decir, el otro negocio en el que estamos es en construir un gran producto con estos modelos. Y creo que no deberíamos subestimar el desafío y la cantidad de descubrimiento necesarios para realmente llevar estos modelos cada vez más inteligentes al entorno adecuado, ya sea dándoles el tipo correcto de espacio de acción y herramientas o estando realmente cerca de los problemas más difíciles, entendiendo esos problemas y llevando la IA allí. Así que creo que hay, ya sabes, una respuesta técnica. Pero también creo que está, ya sabes, el despliegue en el mundo real. Y creo que eso siempre conlleva desafíos que son muy, muy difíciles de predecir. Sin embargo, sabes, vale la pena y es parte de nuestra misión hacer todo esto. Muy bien. Última pregunta. Y voy a empezar. ¿Cuál es tu consejo de usuario favorito para ChatGPT? El mío es que tomo una foto de un menú y digo, ayúdame a planear una comida o lo que sea. Estoy tratando de, ya sabes, que seguir una dieta o algo así. Mira, quiero ese caso de uso y lo he probado con cartas de vinos y la multimodalidad todavía no funciona. Avergonzándome con recomendaciones de vinos inventadas y cuando las reviso me dicen que nunca han oído hablar de esos vinos, pero para mí el caso de uso pendiente. Quizás la carta de vinos es demasiado densa. Ese fue un problema. El operador era como originalmente era. Los modelos de división con texto demasiado denso simplemente pierden su ubicación. Yo creo en la voz. No creo que sea completamente convencional todavía porque tiene muchos pequeños detalles que sumados afectan. Pero para mí, la mitad del valor de la voz es simplemente tener a alguien con quien hablar y obligarte a articular tus ideas. Y encuentro que eso a veces es muy difícil, hacerlo por escrito. Así que de camino al trabajo lo uso para procesar mis propios pensamientos y con algo de suerte, y creo que esto funciona. La mayoría de los días tendré una lista estructurada de tareas para cuando realmente llegue. Así que la voz, para mí, tiene que ser esa cosa que, ya sabes, tanto me encanta usar como quiero ver mejorar durante el próximo año. Hemos recorrido un viaje fascinante por las entrañas de OpenAI, desvelando la disrupción y la evolución constante que definen la creación de la IA. Desde los caóticos días de lanzamiento de ChatGPT hasta la sorprendente utilidad de ImageGen y la visión de los asistentes inteligentes, es claro que estamos en la cúspide de una transformación sin precedentes.
La curiosidad, la capacidad de delegar y la adaptabilidad no son solo habilidades, son su pasaporte a este futuro. La IA no viene a reemplazar, viene a potenciar nuestras capacidades, democratizando el acceso a herramientas y conocimientos. Pero esta es solo una pieza del rompecabezas. Si este episodio les ha abierto la mente, les tengo una recomendación imperdible. Al finalizar este video encontrarán el enlace al primer episodio del podcast oficial de OpenAI. Mi productor me ha indicado que el invitado de ese episodio fue Sam Altman, aunque esta información específica sobre su participación en el primer podcast no está detallada en las fuentes que me proporcionaron y puede que quieran verificarla de forma independiente. Es una escucha 100% recomendada para profundizar aún más en la visión de la compañía. Y para seguir navegando juntos en esta revolución, los invito a unirse a mi comunidad IA Sin Filtros en WhatsApp y a suscribirse a mi newsletter. Ambos enlaces están disponibles en la descripción de este video en YouTube. Allí la conversación no se detiene y podremos seguir reflexionando sobre cómo la IA está redefiniendo nuestro mundo. No se queden fuera de la conversación.